Crímenes de odio. Bueno, voy a hilvanar algunos sucesos que todos escuchamos, de los que todos escuchamos hablar seguramente, pero quizá lo que me interesa es ese hilván, justamente. En el último fin de semana en España, quizás hayamos visto alguna nota, salen en la televisión las marchas de protesta por el asesinato de Samuel Luis Muñiz, un chico de La Coruña, de 24 años, un gay, muy hermoso, muy querido por todos los que lo conocían. El último fin de semana Samuel y unas amigas de él estaban hablando en la puerta de una discoteca y él estaba haciendo una videollamada con un amigo y había unos chicos, otros jóvenes enfrente, ahí mismo en la misma puerta de esa discoteca. Uno de ellos pensó que en lugar de estar haciendo una videollamada, lo estaba fotografiando y se desató la ira. Se desató la ira que concluyó unos minutos después con la muerte de Samuel. Lo mataron a patadas. No es el primer crimen de este tipo del que escuchamos hablar. En España menos, ya hemos escuchado hablar en España hace ya un par de años, desde hace un par de años, porque no era una práctica de la que se tuvieran muchas noticias, pero no solo en España, sino también en otros países del mundo empezamos a escuchar hablar de violaciones en manada, es decir, de grupos de varones. Estábamos familiarizados con las violaciones, pero se ha generado este nuevo fenómeno de grupos de varones que violan juntos a una o más mujeres. Este fin de semana en España, sobre todo en La Coruña, pero en toda España, hubo marchas por Samuel y lo que más se repetía era: Samuel no murió, a Samuel lo asesinaron. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esa consigna? Y acá podemos hilvanar con otra cosa, con precisamente los medios. Cómo estos crímenes de odio son presentados ante la sociedad de una manera que de alguna forma, los habilita, los dispensa, los suaviza, los disimula, como pasó durante muchos años con los femicidios, que se les decía crímenes pasionales. Era una manera en que la cultura, y específicamente los medios de comunicación, que son quienes exhalan esa cultura patriarcal, hablaban de crímenes pasionales para unir la muerte con el amor, y la muerte y el amor no tienen nada que ver. Pero es necesario hilvanar este tipo de cosas porque siguen pasando y están pasando cada vez más y están pasando en todo el mundo. Es de alguna manera un primer hilo de un ovillo del que tenemos que tirar todas y todos, porque estos crímenes y estas dispensas mediáticamente hegemónicas, porque no es solamente en la Argentina, pasa en todo el mundo, están de alguna forma promoviendo, avalando, disculpando, como decíamos recién, esos crímenes que también de una manera artera, de una manera quizá disimulada, pero que instalan los discursos del odio que arrastra la ultraderecha. Y como ya sabemos, la ultraderecha está articulando con la derecha, con lo cual la tenemos más cerca que en mucho tiempo. Cuando podemos ir para atrás y vamos a encontrar que esos mecanismos en la Argentina estaban absolutamente hallables, y lamentablemente gozaban de mucho espacio. Cuando estaba preparando esto me acordaba, por supuesto, como no acordarse, fue hace poco el aniversario de los asesinatos de Costequi y Santillán,
¿no? Y de aquel título de la crisis se cobró 2 vidas. Bueno, no había sido la crisis, había sido la cana. Y a la policía había funcionarios que le habían dado la orden de reprimir. Entonces ahí nos encontramos con que un título de un diario tiene varias funciones. Una de esas funciones ha sido siempre encubrir a responsables de crímenes. A veces tienen un sentido político y los responsables de esos crímenes, si son identificables, como en el caso de Costecchi y Santillán, es como más acotado el sentido que se le puede descubrir a esa forma de funcionamiento de los medios. Pero cuando estamos hablando de un asesinato como el de Samuel Luis Muñiz, sencillamente porque alguien estaba pensando que lo fotografiaban, cuando un grupo de neonazis son capaces de matar a patadas a un chico porque creen que les está sacando una foto, no estamos hablando de nada demasiado ajeno a nosotros, y recordemos a Fernando Báez Sosa. Recordemos febrero del 2020, cuando en Villa Gesell un grupo de rugbyers también lo mató a patadas. Y lo mató a patadas porque también había habido un equívoco adentro de la discoteca. Y uno puede pensar que lo mataron porque era pobre, no porque era gay, porque era pobre, porque tenía un color de piel más oscuro que el de los rugbyers. Pero todos estos crímenes contra gays, contra trans, contra negros, contra mujeres, contra jóvenes, son todos crímenes de odio supremacista. En Colombia ahora hay, todos sabemos, una protesta, un paro que incluye una protesta social, y hay refriegas y hay fuerzas criminales en la calle, fuerzas policiales criminales en la calle. Pero a la represión salvaje, brutal, criminal, etcétera, le han sumado, y esta semana sumaron una más, violaciones a menores de edad, a chicas menores de edad, con lo cual también estamos hablando de un plus de perversión, incluso dentro de los estamentos, de los estados represores, de los estados neoliberales represores. Si uno se pone a pensar un poquito, 6, 7 personas que matan a patadas a otra que está indefensa, son una manga de cagones. Es decir, ahí no hay ningún valor a defender. O sea, cualquier persona se tiene que dar cuenta de que cualquier integrante de esas bandas, que se o policiales o civiles, rugbyers o heterosexuales, que condenan o al que hace paro o al que es negro o al que tiene pinta de pobre o al que creen que es homosexual, y se juntan entre 6 o 7 para matarlo a patadas, bueno, obviamente estamos hablando de gente muy cobarde, de gente que de una condición humana totalmente encaramada en el más bajo de los instintos, y de gente despreciable. Pero ese odio supremacista es el que viene de la mano de estas ultraderechas, que en la forma más cosmética, en la forma más banal, se presentan tal vez como la espectacularización de la derecha en la televisión. Estamos asistiendo y estamos en un tiempo en el que hay mucho de eso, lamentablemente, también en las pantallas argentinas. Hay mucha rubia tarada, que parece rubia tarada, pero que instiga a cosas como esta. No lo voy a personalizar, pero es el discurso, es el mecanismo ante el que hay que estar alerta, porque en cuanto nos descuidemos, y en esto, digamos, para ir redondeando, por un lado,
Ya lo habíamos comentado, yo insisto siempre con estos temas, ya lo habíamos comentado cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante el temor de perder las elecciones que finalmente se perdieron y le dieron más bancas a Vox, que es un trumpismo en España, es como el bolsonarismo en Brasil, es como el macrismo en la Argentina. Cuando ella, Colau, hizo ese discurso rogando, suplicando que no se naturalizara el supremacismo, porque de la mano del supremacismo no es que venía nada más que una política económica que perjudica a los sectores populares. Junto con este supremacismo que está acechando en muchas latitudes al mismo tiempo, lo que viene es este tipo de odio, este tipo de crímenes salvajes, indiscriminados, contra todos los que no sean como ellos. Porque esto es básicamente así. Es como un Ku Klux Klan, pero ayornado a estas nuevas realidades, y en cada país la realidad es distinta, pero sin embargo se repiten estos episodios de salvajismo, de medievalismo, de una crueldad y de un goce de la crueldad ante el que hay que estar alertas. Finalmente, toda la sociedad debería estar atenta a que no se nos pase, a que no nos vendan bajo digamos, el verdadero interés de los que promueven esto es económico, no es cultural, no es los que están atrás de esto no es que odien a los gays, lo que odian es pagar impuestos. Es básicamente así. Pero como fuerzas de choque utilizan a esta gente que evidentemente viene de fábrica con estos bajos instintos, porque no cualquiera es capaz de juntarse con 6 para matar a patadas a otro, no cualquiera. Hay que encontrarlos, pero existen en todos los países del mundo. Y lamentablemente, en este momento histórico estamos acechados por estas fuerzas que no hay que naturalizar. Básicamente, las mujeres y las disidencias sexuales, que son las víctimas históricas, somos las víctimas históricas de estos movimientos que estaban adormecidos, pero que ahora estos diferentes tipos de trumpismo han levantado y van a seguir levantando para generar odio social. Somos las que tenemos que estar más alertas, porque esto es una forma de patriarcado. Cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de esto, del supremacismo que va adquiriendo, según las épocas, diferentes objetos de odio, pero que nunca se baja de esa idea de que hay alguien que es superior y que hay otros que son inferiores.